Muy buenos días amigos, un sábado más de Pico a Pico, aunque hoy es un día, creo, bastante especial. Mónica, muy buenos días, sábado 23 de septiembre, día de la primavera, inicio de la primavera, aunque en realidad yo no sé si hemos tenido primavera, invierno, verano, el fenómeno del niño nos ha alterado por completo el clima. Sin embargo, hoy es 23 de febrero y hay que, 23 de febrero, 23 de septiembre y hay que sentirlo en el alma, porque la primavera también es una emoción, creo yo. Por lo menos voy a empezar a pensar desde hoy que la primavera también es una emoción. ¿Cómo estás, Mónica? Muy contenta de verte, Rosa, muy contenta de estar nuevamente aquí con nuestros amigos, seguidores, para quienes siempre tenemos preparada una lista de los temas más importantes respecto de los cuales nosotros creemos que son importantes, nuestras opiniones, nuestros comentarios, el breve análisis que en 20 minutos podemos hacer. Que esta semana que comienza en 2 días sea mejor para todos los peruanos que estamos con la economía tan alicaída, Rosa. Realmente, Mónica, es verdad. Siempre agradecemos al inicio del programa. Esta vez hemos saludado por el 23 de septiembre. Sin embargo, no queremos nunca dejar de agradecer a quienes hacen posible que nos encontremos sábado a sábado. El sábado anterior yo no pude estar, estuve en el cumpleaños de mi papá, a quien le mando un abrazo nuevamente. Pero todas las semanas nosotros estamos con ustedes gracias a la producción de la Coordinadora Republicana. Síguenos en nuestras redes a través de CRTV, a nuestra productora Elizabeth Dubois y por supuesto al portal Abeja y, como no, a BES Cable. Muy bien. Mónica, la presidenta insistió en su viaje, insiste en viajar. Creo que ella cree que le hace bien a su imagen ante el mundo, que la fortalece internamente, que la fortalece externamente, amén de las protestas de las cuales fue objeto, amén de los insultos, amén de una agenda deslucida y en ocasiones con información falsa o distorsionada. Creo que la visita de Dina a Nueva York debemos rescatar dos puntos, los dos que tienen impacto directo en nuestro país, porque además de todo lo que ella dijo y trató de mostrar al mundo, a nuestro país como un país seguro, como un país saludable, como un país en crecimiento, dio medidas desde el extranjero que se condicen con la imagen de país que ella quería presentar. Y la primera tiene que ver con el haber declarado en estado de emergencia a 3 distritos del Perú por las altas tasas de criminalidad. Sullana en el norte y en nuestra ciudad capital, San Martín de Porres y San Juan del Lurigancho. ¿Cuál es tu análisis después de ya varios días de haberse implementado esta medida? Que la señora Dina Boluarte, aparte de las contradicciones entre su discurso y la realidad, creo que la señora Dina Boluarte está realmente diagnosticando muy mal la situación de nuestro país. Decir que el 99% de los peruanos tiene seguro, a mí me parece un exceso. Lo tendrá seguramente como un título, como una etiqueta, pero justamente hoy día, Rosa, estábamos comentando antes del inicio del programa cómo, por ejemplo, el 45% de los centros de atención de salud de primer nivel, por ejemplo, postas, no tienen médico, ¿no? Y estamos ante una población que en su mayoría tiene males que podrían ser solucionados en ese primer nivel, en ese nivel básico de salud, pero no es solucionado y nuestras enfermedades se agravan porque no tenemos médicos en las postas,
en los centros de atención ambulatoria. No tenemos, hay un médico por cada, a ver, para no equivocarme con las cifras, que a veces me equivoco, hay 4 médicos por cada 10.000 habitantes en el Perú, ¿no? Y quienes nos están escuchando, quienes acuden a las postas médicas sabrán que estamos hablando específicamente de carencia de profesionales de salud, de médicos que nos atiendan. Entonces, cuando la señora Dina Boluarte dice que el 99% de los peruanos tiene un seguro de salud, es como que diga que el 99% de peruanos tenemos un pantalón con bolsillos, pero dentro de esos bolsillos no hay plata. Es algo así, ¿no? Y no ha tratado temas trascendentales, Rosa, como el de la corrupción, como el de la falta de crecimiento económico. Este año, contrariamente a todo lo que han dicho, vamos a tener 0% de crecimiento económico. Y la corrupción, la inseguridad ciudadana en el Perú están de fiesta, Rosa. Mira, seguramente luego vamos a pasar a tratar el tema de la declaratoria de estado de emergencia en 3 distritos del Perú. Ahí tengo algunas observaciones que hacer, pero yo creo que la señora Dina Boluarte está tratando de dar un panadol para una enfermedad para una situación grave, como una apendicitis, ¿no? Y cuando ella da un panadol a una apendicitis, pues la crisis puede explotar y puede resultar muchísimo peor y también afecta su imagen. A la señora Dina Boluarte, lamentablemente, el Perú no la acepta, entre otras cosas, porque miente mucho, porque miente respecto a la verdadera situación del Perú. Y bueno, esos ya son otros temas, tal vez un poco más filosóficos, que en otra ocasión trataremos, pero en consecuencia, como habrás notado, a mí el balance, el informe que dio Dina Boluarte en el extranjero me parece una tomadura de pelo para los extranjeros y una burla para los peruanos. Un gran resumen, Mónica, un gran cierre, efectivamente, efectivamente. Y yo te hablaba de dos temas porque hay dos que a mí me han llamado especialmente la atención. El tema de la seguridad ciudadana y la declaratoria en estado de emergencia y el tema, efectivamente, de que el 99% de peruanos cuenta con un seguro de salud. De hecho, la imagen entonces que presentas ante el mundo es de un país que se está pacificando, que tras todo lo trágico ocurrido por el gobierno de Pedro Castillo, la verdad es que a mí me parece muy cínico porque ella es el gobierno de Pedro Castillo, ha sido el gobierno de Pedro Castillo, ha sido vicepresidenta, por eso ahora es presidenta, y además ha sido ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el día uno prácticamente hasta el final del gobierno de Pedro Castillo, así que me parece demasiado cínico que se refiera a ese gobierno como algo ajeno a ella. Que recuerde y que tenga bien claro y que todos tengamos claro que si Dina está en la presidencia es precisamente porque llegó apoyando a Pedro Castillo y sostuvo su gobierno hasta prácticamente cuando decidió ser ella la presidenta. Por un lado. Y fue una Así pésima que ministra en el MIRIS. Fue una pésima ministra porque la situación que tenemos ahora, de casi el 50% de niños menores de 3 años con anemia en el Perú, en gran medida se debe a la pésima labor que ella hizo como ministra en el despacho de Inclusión Social, que es el encargado de los pues programas sociales. son más de 2 años que ella está al frente de eso, más de 2 años. Así que no nos venga con un discurso de recién llegada, recién enterada y por lo tanto recién responsable. Esos cuentos, la verdad, a otro lado. Pero esta declaratoria en emergencia dada desde el extranjero, a mí me parece que ha sido un distractor interno. Sabemos perfectamente que los delincuentes, como la basura, si es que un botadero se abre otro inmediatamente cerca, porque no deja de producirse basura. Y los delincuentes no van a desaparecer porque se declare en emergencia un distrito, simplemente migran al que es más fácil robar. Y creo que la solución no solamente no resuelve el problema, sino que efectivamente lo empeora. Y lo empeora, ¿por qué?
porque además afecta, como normalmente un estado de emergencia lo hace, las libertades, derechos fundamentales y también la libertad de desplazamiento en distritos como San Juan de Lurigancho, el más grande del Perú, que se desplaza todo el tiempo, ya sea para ir a trabajar, ya sea retornando del trabajo, y que tiene una actividad comercial diferente por su nivel de intensidad probablemente a cualquier otro distrito del Perú. Por eso es que la solución que se ha propuesto, en lugar de hacer sentir alivio a los vecinos, los ha enervado, los ha eh, molestado, y es lógico porque no se puede dar ninguna solución, sobre todo si esta va a ser radical, a tontas y a ciegas. Debe partir de un diagnóstico, debe existir un plan, y un plan realmente, como el señor Otaro la bautizó a este plan del plan Boluarte, yo creo que es un plan boludearte, un plan cojudearte, un plan, no lo sé, pero plan no existe. Y creo que ya es hora de empezar a decir las cosas por su nombre. Es verdad que todos le dieron una oportunidad a Dina Boluarte, que supuestamente era mejor que Pedro Castillo, pero vistos los resultados, ya yendo a cumplir un año de gobierno y 2 años y medio como parte de él, creo que es momento de ya, de forma firme, exigirle a la señora Boluarte resultados, que ya no nos pasee con su discurso victimista, que ya no nos pasee con un discurso como el del 99% de peruanos tienen seguro de salud. Sí, es verdad, pero es meramente declarativo. El primer nivel de atención sigue absolutamente abandonado, y los problemas de salud, sobre todo los que afectan a los más pobres, deben ser resueltos en el primer nivel de atención de salud. No con una visión hospitalocéntrica, sino con una visión de tratamiento inmediato, de acercamiento inmediato y de del problema cuando se presenta, no cuando se agrava. Entonces, si no hay presupuesto para el sí, si no hay médicos ni siquiera para los centros, postas o puestos de salud, si no hay personal especializado en los hospitales, y si los hospitales carecen de la tecnología, de los insumos básicos, como alcohol, gasas, desinfectantes, por Dios, ¿de qué sirve que el 99% de peruanos tengan un seguro de salud? Eso resulta ofensivo a la sensibilidad que creo debemos tener frente, o que debe tener la señora Boluarte en su condición de jefa de Estado, frente a un Perú que se desangra por todas las plagas que nos puedan haber atacado. Cerramos, creo, Moni, con eso el tema de la visita de la señora Boluarte a A Nueva mí, York. a mí, No a mí me sabemos de gustaría hacer un agregado en torno al tema de la inseguridad claro, ciudadana, ¿no? En primer lugar, las medidas que se están tomando, que se están diciendo que se van a adoptar, son soluciones reactivas. No hay nada de prevención, no hay planificación, pareciera que no existe ni siquiera un servicio de inteligencia en el país o un servicio de la Policía Nacional que alerte sobre los próximos planes de los más grandes delincuentes de nuestra nación, ¿no? Y son una reacción a las dos explosiones que hubo, la primera en la discoteca Sanders y la otra en un salón de eventos llamado Decora, ¿no? Eh, pienso que lo que se está atacando son las consecuencias y no las causas. Nos falta allí un servicio real de inteligencia contra uno de los principales males en el país, que es el de la delincuencia ciudadana, el del sicariato, ¿no? El de la cobranza de cupos. Y creo también que es necesario que se analice de manera real, sincera y transparente entre las causas de la inseguridad ciudadana, qué papel cumplen, y va a ser duro lo que voy a decir, qué papel cumplen también algunos miembros de nuestras fuerzas policiales, por ¿no? supuesto. ¿De qué manera elementos de nuestras fuerzas policiales están enlazados con elementos de la delincuencia común?
de tal manera que prácticamente pareciera que no hay una verdadera voluntad de lucha contra el sicariato, contra la cobranza de cupos. ¿Cuántos funcionarios municipales incluso están también metidos en estas grandes organizaciones de cobranza de cupos? Entonces, el análisis no puede ser solamente identificando a los delincuentes ranqueados, sino qué relaciones tienen ellos con elementos municipales y con fuerzas policiales. Y también es necesario saber qué papel es, evidentemente, tiene un papel fundamental en esta situación. ¿Qué papel tiene, qué papel cumple la corrupción? Y cuando hablamos de corrupción, a mí me preocupa también cuál es el papel que va a cumplir nuestras Fuerzas Armadas en estas declaratorias de emergencia. Rosa, si nuestras Fuerzas Armadas también están atacadas por la corrupción, precisamente yo estoy revisando una licitación pública en la que el ejército peruano ha direccionado bases para favorecer a una empresa vendedora de colchones y le ha otorgado la buena pro a esta empresa sin que haya acreditado la experiencia mínima en venta de colchones que deberían ser utilizados para la salud, para el bienestar de los integrantes del personal de tropa del ejército peruano. Me estoy refiriendo a la licitación pública número 04-2023 del ejército peruano, que ya ha sido puesta en conocimiento, por mi parte, ha sido puesta en conocimiento del Contralor General de la República y del Ministro de Defensa, el señor Chávez Crespo. Entonces, ¿qué están haciendo? Si no se combate la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales, no vamos a poder combatir la delincuencia con ninguno de los dos cuerpos de policías o de militares. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Y por otra parte, la declaratoria de emergencia en 3 distritos del Perú, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Sullana, no va a acabar con la delincuencia en los otros distritos. Solamente en Lima tenemos 43 distritos. ¿Qué va a Mónica, pasar, perdóname, por ejemplo? no va a acabar, no va a resolver ni siquiera No en los distritos en los resuelve cuales se ha nada, declarado el estado de Rosa. emergencia. Imagínate si se declara emergencia, en emergencia el distrito de La Molina, ¿no? Que dicho sea de paso, el alcalde creo que se está oponiendo y a mí me parece bien porque no es una medida completa, realmente analizada, producto de una planificación. ¿Qué pasa si se declara en emergencia el distrito de La Molina? Pues los delincuentes van a hacer de las suyas en los distritos colindantes, en Ate. Es el efecto globo que se va a obtener luego de esas declaratorias de emergencia que no están razonadas, que no están planificadas, que son simplemente globos de ensayo que envía la señora Dina Boluarte para justificar la remuneración que está recibiendo, pero que en realidad no son ninguna solución. La primera solución, el primer problema que la señora Dina Boluarte debe atacar es el de la corrupción en su gobierno, en las fuerzas policiales, en las fuerzas militares. Y hablando de corrupción, ¿qué está haciendo, por ejemplo, su premier? Ya tiene como 6 acusaciones por entrevistarse con señoritas antes que ellas sean contratadas en la presidencia del Consejo de Ministros y en el Poder Ejecutivo. ¿Qué hace la señora Dina Boluarte con eso? No le interesa la corrupción. Y esa es la madre del cordero. En realidad, Mónica, tenemos problemas por donde vayamos y lo único que pedimos es que actúen de acuerdo a lo que la Constitución o de acuerdo con lo que la Constitución los obliga. Ellos administran todo el presupuesto de la nación y por lo tanto están en el deber de responder mínimamente de forma responsable por la solución de nuestros problemas. Esta es un gobierno de la improvisación, es un gobierno eh, que también está empezando a incentivar el odio entre peruanos, así que, bueno, de hecho es algo que han hecho siempre, pero parecía que se habían calmado un tiempo. Están nuevamente usando lo mismo, basta. Basta, porque los peruanos no vamos a soportar más este tipo de situaciones. La señora Boluarte ya tuvo su cheque en blanco, ya fue aplaudida, amada, bien recepcionada, creo que se acabó. Mónica, el poder ejecutivo realmente haciendo agua, el poder legislativo en este momento concentrado en la investigación, o no, no solamente en eso, pero digamos que el foco está puesto en el
en la denuncia Ya. constitucional y el proceso inmediato que le ha abierto a la Junta Nacional de Justicia el Congreso de la República. Ya les dieron 14 días más para continuar investigando y esperemos el resultado de esta. Eh, Sobre esto, lo que tengo que decir es que en el Perú no existen intocables, que el procedimiento está establecido, que se ha hecho así ya antes en dos oportunidades, una solamente para un consejero y la otra para todo el Consejo Nacional de la Magistratura, porque la Junta Nacional de Justicia es el nuevo nombre que tiene lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura. Así que en un proceso También puede llamarse la Junta Nacional de Justicia de Martín Vizcarra, porque en realidad él creó esa junta para que nadie se atreva a juzgarlo como debe ser. Acuérdate, Rosa, y acuérdense, estimados seguidores, que esa Junta Nacional de Justicia fue seleccionada. Los miembros de esa Junta Nacional de Justicia fueron seleccionados ¿por quién? Por Zoraida Ábalos y por el señor Jorge Alba Hurtado. ¿Quién es el señor Jorge Alba Hurtado? El papá de la ministra favorita, María Antonieta Alba, la ministra favorita de Martín Vizcarra, que también debería estar siendo en estos momentos juzgada por el tema de las compras rápidas, estas compras de las pruebas rápidas e inservibles contra el COVID, ¿no? Pero no pasa nada porque esa junta Sí, fue la ley de la seleccionada Junta, Mónica, y espero que tengamos un momento para hablar de esa, porque fui presidenta de la Comisión de Constitución cuando Martín Vizcarra la impuso a través de referéndum y luego la impuso en una campaña mediática sin tregua para obligar prácticamente a aprobar esa ley, a la que se le hizo muchos cambios, pero que no se logró realmente sacar una ley en el tiempo récord en el que exigieron, algo que sirva para garantizar la independencia en este ente tan importante. No es un poder del Estado, ojo, es un organismo constitucionalmente autónomo que está sujeto a los poderes de control que tienen sí, efectivamente, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y el poder legislativo no puede abdicar en el rol que le compete de conocer una denuncia constitucional, tramitarla y resolverla. Así que tenemos 14 días más, hay tiempo para poder seguir comentando este tema que puede parecer lejano a la población, pero en realidad no lo es, Yo porque aquí, ajá, yo, porque la administración de justicia se da a partir de los jueces y los fiscales, y es la Junta la que determina quiénes son jueces, quiénes son fiscales o quiénes deben dejar de serlo. Así ¿quiénes que son nos toca jueces en nuestros casos, ¿no? En los casos que a todos los peruanos nos competen, civiles, exactamente. penales, contenciosos administrativos. Desde la Junta Nacional de Justicia prácticamente se define quiénes son los jueces que resuelven los casos de la gente de a pie como nosotros. Exactamente. Ese juez, ese fiscal que está conociendo tu caso está ahí por la Junta. Es la Junta la que determina que esté o es la Junta también la que va a determinar que salga. Entonces, no es un tema lejano a nosotros, al contrario, es un tema muy, muy cercano porque tiene que ver con la administración de justicia de la que tanto, tanto nos quejamos todo el tiempo. Así Exactamente, que, y Mónica, ahí yo me sumo a esa opinión del ex congresista aprista Jorge del Castillo, que le pide a la integrante de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello, que dé un paso al costado, ¿no? Para que se liberen esas tensiones, que dé un paso al costado porque ella ya superó la edad que se encuentra establecida en la Constitución para ser integrante de esa Junta Nacional de Justicia. Rosa, yo no quiero irme la semana pasada, en la que lamentablemente no contamos con tu presencia, aprovechamos para hablar brevemente, solamente decir qué temas culturales hay, por ejemplo, en estos momentos en Lima. Les aviso a los jóvenes que nos están viendo que hasta el 30 de septiembre hay una puesta en escena en la Universidad de Lima de la obra Julia No, gran obra de nuestro literato José Eduardo Eyelson. El 28 de septiembre se estrena la película en la que uno de los grandes protagonistas es Beto Ortiz, nuestro amigo, ¿no? Corazones Vándalos, y de acuerdo a lo que estuvimos conversando con nuestra
productora Elizabeth Dubois. Este domingo, mañana, se celebra, bueno, creo el 29 de septiembre se recuerda, pero mañana celebran el Día de la Luna en la comunidad china en el Perú, ¿no? Y creo que es la Asociación Peruano-China la que está organizando las celebraciones de mañana domingo por el Día de la Luna en el año chino. Muchas gracias. Mónica, mención especial, mención especial. Vayan a ver Corazones Vándalos. Bueno, he tenido el privilegio de verla ya y la verdad, recomendadísima. Vayamos a ver Corazones Vándalos, ya va a ser el estreno el 28 y a partir de ahí apoyemos las producciones peruanas de calidad, sobre todo aquellas que tratan de mostrar a los seres humanos en eso, en su humanidad, en su capacidad de reivindicarse o también en aquella que es irreductible. Entonces, vayamos a verla, está muy, muy, muy bien producida y creo que debemos todos los peruanos darnos la oportunidad de mirar hacia adentro a través de Corazones Vándalos. Recomendadísima. Muchas gracias a Beto por las invitaciones que Así es. nos hizo llegar al preestreno. Muy agradecida, felicitaciones y gracias por este tipo de obras que hacen bien a los corazones de los peruanos. Chao. Adiós.